llegó el momento de saludar a nuestra entrevistada de la fecha. Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con la psicóloga y experta en finanzas personales Daisy Avente. Daisy, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, feliz acá de compartir contigo y la audiencia. Muchísimas gracias. Daisy, te queríamos preguntar, desde el ámbito de las finanzas personales y lo que es la lucha por estar saludable financieramente. Si nosotros queremos analizar desde el punto de vista, ya lo hicimos en charlas anteriores, desde la óptica de la psicología y de las emociones, la gestión de las emociones. ¿Qué consejos te parece que le podemos dar a la gente para el manejo de su dinero y para ese objetivo de manejarse bien dentro del ámbito de las finanzas personales? ¿Cómo podríamos ir encaminándonos hacia unas finanzas más saludables e ir gestionando también nuestras emociones para que no afecten negativamente en nuestro manejo del día a día y bueno, en nuestro manejo financiero? Es súper importante el tema que traes porque las emociones, y más hoy que está tan estudiado y tan visto, son el centro de nuestra vida, gobiernan nuestra vida en varias áreas. Entonces necesitamos entender eso, aceptar que somos personas, seres, que nos emocionamos y a partir de nuestras emociones actuamos. Tenemos algunos pasos para poder ir viendo esto. En primer lugar, conocernos y reconocernos. Es súper importante que podamos entrenarnos y practicar, porque esto se practica, esto es lo bueno. Nadie nace sabiendo, sino que vamos a ir observándonos y empezando a entendernos. Por ejemplo, ¿qué estoy sintiendo hoy? ¿Qué me pasa en este momento? ¿Cuál es la emoción que está frecuente en mí? Y empezar a ponerle nombre, porque está visto, yo veo mucho en las consultas que hago, que las personas no saben nombrar eso que le está pasando. Y me siento rara, ¿no? ¿Qué es rara? Es ansiedad, es preocupación, es frustración. Empezar a ponerle nombre a las cosas que vamos sintiendo y a lo que nos va pasando para desde ahí entendernos y saber cómo actuar. Porque si actuamos dominados por las emociones que tenemos a nivel financiero y en otras áreas, probablemente vamos a tener resultados no tan deseados. ¿Me seguís hasta acá? Sí, 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 Daisy, justamente teniendo en cuenta eso que estás comentando. Por ejemplo, si yo estoy con una situación de ansiedad, ese tipo de Ujú. cuestiones podrían ser difíciles o podrían impactar negativamente en términos de si yo quiero hacer, por ejemplo, una compra que probablemente sea compulsiva, teniendo en cuenta que estoy en un estado de ánimo de ansiedad. Ese tipo de cuestiones habría que tratar de ir también poniendo un poquitito la cabeza fría y sobre todo cuando son compromisos importantes, si son compras de un monto demasiado grande, por ejemplo, no tendríamos que dejarnos llevar por las emociones para hacer ese tipo de compras. Así mismo, y yo te diría, no importa el tipo de compra, sino sobre todo empezar a conocernos. ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Esto que me pasa tiene que ver con una persona o con una situación en sí. Empezar a identificar y cuando nos damos cuenta que algo nos pasa, empezar a estudiarnos a nosotros mismos para poder entendernos. Cuando yo me entiendo y digo, no, yo ahora estoy ansiosa, me preocupa tal tema, me preocupa esta situación, entonces no tomar una decisión en ese estado de ánimo, sino primero tratar de analizar eso que está pasando y de ver qué puedo hacer yo al respecto. ¿Puedo solucionar en este momento? Depende de mí que esta situación o este problema se disuelva o es algo que es externo a mí y que tengo que esperar. Y acá viene el tema de la paciencia, de la tolerancia, de la espera, que en el hoy por hoy es algo que nos cuesta mucho. Entonces, cuando hay una ansiedad, muchas veces la ansiedad está asociada también a situaciones que no llegan, a respuestas que sigo esperando o a resultados que sigo esperando. Entonces necesito tener paciencia y darle tiempo al tiempo, como se dice.
El tiempo es crucial en muchos aspectos, no solamente para calmar la ansiedad, para darnos tiempo para las cosas, a nivel financiero, a nivel de finanzas personales. Necesito tiempo para ahorrar, así como necesito tiempo para pagar mis deudas. Entonces, y necesito tiempo para tener hábitos sanos e ir acumulando buenas acciones a lo largo del tiempo. Y ahí voy a empezar a ver los resultados. Por lo tanto, el mensaje que quiero dejar es conocernos, chequear cómo estamos emocionalmente y qué estamos necesitando. Y cuando estamos en un estado emocional que nos tiene, que nos supera, que nos incomoda, no tomar decisiones financieras bajo ese estado, sino hacer un análisis, darle más tiempo a esa decisión para que no esté gobernada bajo ninguna emoción y que después me pueda arrepentir. Claro. Daisy, una cuestión para mantener las finanzas saludables es por un lado el tema de los gastos, de las compras, que fue justamente lo que estábamos abordando, pero también el tema de los ahorros y de saber ahorrar es sumamente importante para mantener un hábito financiero saludable. El ahorro se recomienda generalmente hacerlo, se recomienda que uno tenga la posibilidad de ir guardando un poco de dinero para ir viendo también qué posibilidades hay con ese dinero. Sin embargo, también, Daisy, me parece que es un ejercicio importante hacerlo sin tener esa presión necesariamente de decir, no estoy ahorrando tal vez lo suficiente, el monto que puedo ahorrar es muy poco. Si bien ese tipo de cuestiones puede ir condicionando algunos objetivos que tengamos, hay que ser también Ujú. sinceros en marcarse metas realistas por un lado y no tener tanta presión negativa en términos de ir dando pasos positivos, pero a lo mejor esos pasos son pequeños y que no nos gane la ansiedad teniendo en cuenta de repente ese proceso lento en el cual nosotros podemos embarcarnos. Daisy, ¿qué te parece que podríamos también decirle a la gente sobre este tipo de cuestiones? Me encanta tu comentario porque si bien hay un ideal, hay algo que todos podemos eh, proyectar o buscar o conquistar. Está la realidad, que es nuestro día a día, que es nuestra situación actual. Y acá entra la particularidad, que todas las realidades son diferentes, porque mi realidad no va a ser parecida ni igual a la tuya. Entonces, en primer lugar, en relación al ahorro, la premisa de hoy es ahorrar antes de usar tu plata. Ese es el concepto del ahorro, porque a nadie le va a sobrar plata en este siglo XXI en que estamos, porque estamos en un mundo consumista. Todo bien con eso, pero yo tengo que aprender a ser un buen consumidor. Entonces, un buen consumidor hoy cobra su dinero o su salario, separa su plata para sí mismo, que es su ahorro, ¿sí? Ese es un ideal. Más allá del monto, que podemos empezar a tener estrategias, bueno, a partir del 10% mínimo, vuelvo a decir, es un ideal. No me tengo que enfocar en el monto, sino más bien en la acción. Todos los meses separo un monto para mí. Hay una salvedad que es importante transmitir. Si yo, me voy a poner como ejemplo para explicar, si yo estoy muy sobreendeudada, ¿qué quiere decir eso? Tengo deudas más de la mitad de mi salario, ¿sí? Más de la mitad. Si yo gano 2 millones, más de 1 millón son mis cuotas o mis deudas. Estoy sobreendeudada. En esa situación, en ese caso, primero necesito bajar mi nivel de endeudamiento para enfocarme en el ahorro. ¿Sí? Es decir, el ahorro se da cuando mi nivel de endeudamiento está dentro de un rango tolerable. Y entra otro punto importante, que dentro del ideal y de mis expectativas, tengo que ser flexible conmigo. Y otra vez entra acá el tiempo del tiempo, ¿verdad? O sea, la compasión. Bueno, hoy no puedo ahorrar el ideal que me dice la fórmula o la asesoría financiera, pero voy a seguir pagando mis cuentas. Pero de acá a 4 meses empiezo a ahorrar un monto interesante porque termino de pagar cosas. Pero estoy al día con mis otros pagos. Entonces, valorar
otras acciones dentro de las finanzas personales y no quedarme enfocada que no estoy ahorrando, que tengo que ahorrar más, que no llego a mi nivel ideal todavía. Todavía, por eso digo todavía, porque quizás hoy no esté llegando a esa expectativa que tengo, pero de acá a un tiempo, si sigo haciendo bien las tareas, probablemente ya pueda conquistar eso que estoy buscando. ¿Me explico? Sí, Daisy, totalmente. Y una cuestión que no necesariamente está ligada a la psicología, pero es sumamente importante para el terreno de las finanzas personales, es el tema de de la educación financiera, Daisy. Hay que estar formándose constantemente, hay que conocer los productos que utilizamos, hay que investigar e informarse antes de, por ejemplo, adquirir un nuevo producto que a lo mejor necesitamos, pero hay que siempre tener en cuenta la letra chica, como se suele decir, qué implica la utilización de un nuevo producto como una nueva tarjeta, por ejemplo, o un nuevo crédito para nuestras finanzas personales e ir acomodando todo dentro de nuestros objetivos personales. Asimismo, este es un campo muy dinámico y donde todo el tiempo podemos seguir alimentando, aprendiendo, actualizándonos. Por eso es un campo que a mí me apasiona mucho porque no tiene fin. Es como que siempre podemos ir a más. Y siempre me gusta mucho enfocarme también en la persona, al consumidor, con todo esto que trajiste. O sea, ser protagonistas nosotros de nuestro futuro financiero y de nuestras decisiones, ¿sí? Eso es súper importante que podamos entender que depende de nuestras decisiones, vamos a tener los resultados que estamos queriendo. Entonces, así como dijiste, leer bien las condiciones, atender bien cuáles son las pautas o los mecanismos de funcionamiento y después mirar mi realidad. ¿Me sirve a mí ahora? ¿Necesito yo este producto, este servicio en este momento? ¿Cómo va a impactar esto que voy a hacer de acá a fin de mes? ¿Sí? Entonces, hacer ese análisis y ese une con flecha del producto o el servicio que tengo y mi propia necesidad o mi propia realidad. Y si eso coincide, check. Y si no coincide, ahí es donde tenemos que empezar a entrenarnos también a decir, no, gracias, esto hoy no es para mí, no necesito. Eh, Te agradezco la oferta que me haces, pero en este momento no quiero. Está bien que podamos decir, no, gracias, no quiero, en este momento no me sirve. Eso es muy válido también. Y no tenemos por qué tener vergüenza. A veces por compromisos, no, pero viste que es mi comadre la que me está ofreciendo. ¿Cómo le voy a decir que no? Claro que le puedes decir que no, porque ahí estamos justamente mezclando la emoción, el sentimiento con una decisión financiera. Justamente porque es tu comadre, va a poder entender que en este momento para vos eso no es conveniente. Y no mezclar y no enojarse de que cómo no me va a comprar si ella es mi amiga, ¿sí? Entonces entrenarnos, porque veo mucho, es algo muy usual eso en nuestra cultura, que por quedar bien tomamos decisiones que después nos enredan, nos complican, nos comprometen. Entonces acá veo una necesidad clara de poner límites y de decir, no, gracias. En este momento no puedo. El mes que viene vamos a volver a analizar la situación. Eso es digno de poder responder y de esa manera también me estoy cuidando y protegiendo a mí misma y no importa qué pasa con la otra persona. Ahí ya va a ser acción o está en el campo de acción de la otra persona, de cómo va a responder. Esa respuesta que me puede dar el otro no depende de mí, depende del otro. To- ¿Se entendió esto? Sí, Daisy, totalmente. Y para todo esto también es fundamental la comunicación con el entorno más cercano. Es decir, si una persona tiene dificultades financieras o tiene alguna cuestión que de repente no le conviene, tendría que tener la capacidad de poder comunicarse con su pareja, con su familia, con sus hijos, para tener también un diagnóstico que la gente de tu entorno más cercano también sepa cuáles son tus posibilidades, cuáles son las cosas que sí podés y las que no podés.
Fundamental, fundamental ir compartiendo con el entorno cercano lo que va pasando. Muchas veces veo casos de personas que no hablan y se cargan solas. Es como que van cargando los problemas o las situaciones en su propia mochila. Si uno no comparte esas cargas, esa mochila puede pesar mucho y me puede hacer daño. Me puedo caer, me puedo lastimar. Entonces, llevando esto a lo concreto, hablar, comentar de lo que me va pasando. Inclusive, no sé, vamos a suponer, vendí menos este mes. Comentarle eso a mi entorno. Este mes no pude concretar las ventas que tenía, por lo tanto voy a ingresar menos. Eso significa que voy a tener que hacer esta y esta acción o este y este eh, plan de pagos. En la medida que yo cuento, mi entorno, mi familia o mis más cercanos ya van entendiendo. Ah, ahora entiendo. Entonces este mes no les voy a ofrecer nada a Daisy porque yo sé que esta es su situación, ¿verdad? No estoy diciendo ni que es buena ni mala mi situación. Esta es la situación. Lo bueno de esto es que el mes que viene, capaz que venda mucho más y gane 3 veces más. ¡Wow! La situación cambia. Y eso está bueno para mí también, ¿verdad? Y en ese momento donde las cosas van bien, yo puedo decir, bueno, acá estoy, te puedo ayudar, este mes sí te puedo ayudar, o puedo ayudar a esta causa, o a un familiar que yo sé que está pasando mal. Entonces también es como que uno va adaptando a lo que va viviendo, a sus propias posibilidades, con sinceridad y sin tanto apremio. Porque si no, aparece el síndrome del colgado que yo le digo. ¿Qué es esto? Generalmente en el entorno familiar hay una o dos personas que trabajan bien. Trabajan bien significa están en una empresa formal, reconocida y tienen como un sueldo estable. Y esa persona que está trabajando así tiene todo el derecho de diseñar su plan financiero. No necesariamente esa persona es la responsable de todo un clan familiar. Para poder evitar esto, necesitamos justamente comentarle a los otros, a mis más cercanos, esto sí te puedo dar, esto no te puedo dar. O incluso a veces creemos que trabajan bien, pero no estamos conociendo su salario, sus deudas, hasta sus deseos o metas financieras. Y es importante que podamos comprender que toda persona necesita tener autonomía financiera para poder realizarse en eso que está haciendo. Por lo tanto, el mensaje es, seamos protagonistas, busquemos nosotros esa realidad que queremos que aparezca en nuestra vida, generemos esas situaciones de abundancia, de generar ingresos y cuando tengamos el dinero sepamos muy bien usarlo, porque a veces nos queremos entusiasmar con esas proyecciones o esos proyectos positivos que tenemos y usamos todo el dinero y después nos vemos enredados en que al final no tengo y tengo que ver de dónde sacar, por un lado. Y por otro lado, comprendamos que cada persona tiene el derecho de hacer con su plata lo que él quiera hacer. Y no tengo por qué yo estar queriendo gobernar o dirigir o manipular hacia las situaciones que a mí me convienen, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de la plata del otro. Cuando es una plata en común, ahí sí tenemos que tener ciertos cuidados de manejo. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una pareja, ¿sí? Y la pareja comparte la administración del dinero, por supuesto que es importantísimo que podamos comunicar, compartir y pedir consejos. ¿Vos qué decís que me conviene hacer en esta situación? Me pasa esto. Y ahí traigo la situación y eso se conversa. Este es otro tema muy importante. ¿Cómo hablamos del dinero con mi pareja? Hay parejas que nunca hablan y tienen vidas separadas casi. Y hay otras que al revés, tienen todo en una bolsa común y se están consultando. La experiencia nos dice que cuanto más honestidad y cuanto más fluye la comunicación en la pareja, también los resultados financieros van a ser más positivos. Así que les invito a todas las personas que nos están escuchando a que
Primero se conozcan, sepan qué les está pasando y empiecen a ponerle nombre a eso que les pasa. Empiecen a bajar sus números a papel, empiecen a ordenar sus cuentas, empiecen a no comprometerse, a no endeudarse por un cierto tiempo hasta que estas cuentas se ordenen, para poder después incluir el ahorro e incluso incluir otras metas financieras. Por ejemplo, ¿qué quiero lograr de acá a un año? ¿O qué me gustaría que me pase a fin de año? ¿Qué quiero tener? Pueden ser, cualquier meta es válida, desde pagar una tarjeta hasta pintar una pieza, ¿verdad? Cualquier meta es buena, es válida. Si vos la diseñaste, es importante para vos, entonces está bueno. Ahora, ¿cómo conquisto esa meta? ¿Qué necesito hacer para que eso sea realidad y no sea solamente me encantaría que esto pasara? ¿Me explico? Totalmente, Daisy. Nosotros te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis. Creo que abordamos una cuestión clave que es el tema de las finanzas personales y cómo la gente tiene que tener en cuenta ciertas cuestiones para manejarse con su dinero. Nos parece muy importante que la gente tenga herramientas para una correcta gestión de sus recursos y es un tema, es una cuestión que nosotros queremos ir abordando periódicamente. Así que, como siempre, te agradecemos y esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y la flexibilidad también. Y bueno, si yo puedo sumar, yo estoy feliz. Estoy acá, así que ojalá que nos encontremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.